Hoy vamos a hablar del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puede que no sea uno de los artículos más conocidos, porque solemos escuchar más hablar de los que tratan sobre la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, la educación o el trabajo. Pero este artículo, aunque es breve, cumple un papel muy importante. Es una especie de candado final que protege a todos los demás. En este video lo vamos a leer íntegro, tal como está escrito, y después lo vamos a explicar paso a paso con palabras sencillas. La idea es que cualquiera, sin necesidad de tener formación en derecho o en filosofía, pueda entender perfectamente lo que significa y por qué está ahí. Texto del artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Vamos a ir poco a poco. Este artículo se puede dividir en tres grandes partes. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Cada una de estas frases tiene su importancia y unidas cierran la Declaración Universal de Derechos Humanos con una advertencia clara. Nadie puede usar el propio texto de la declaración como excusa para eliminar o limitar los derechos que en ella aparecen. Primera parte. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno. Aquí lo que se nos dice es muy directo. Ningún artículo de la declaración puede usarse para justificar lo contrario de lo que la propia declaración defiende. Es como si al final de un contrato pusieras una cláusula que diga: ojo, nada de lo escrito aquí puede entenderse en contra del espíritu del propio contrato. La Declaración Universal proclama derechos y libertades. Y este artículo 30 recuerda que no se puede leer ninguno de sus artículos de manera retorcida, buscando excusas para justificar abusos. Por ejemplo, alguien podría intentar decir: como tengo libertad de expresión, puedo usarla para pedir que a ciertas personas se les quiten sus derechos. Pues bien, este artículo 30 lo prohíbe de raíz. Te recuerda que la declaración no te da ningún derecho a quitar derechos a otros. Segunda parte. Al Estado, a un grupo o a una persona. Este detalle es muy interesante porque el artículo señala claramente a tres posibles responsables. El Estado. Aquí se incluye cualquier gobierno, cualquier institución pública o autoridad oficial. Un Estado no puede usar la declaración para limitar los derechos de los ciudadanos. La declaración es para proteger, no para oprimir. Un grupo. Puede tratarse de una organización, una asociación, un partido, una empresa o cualquier colectivo de personas. Ningún grupo tiene la posibilidad de usar la declaración como excusa para recortar derechos a otros. Una persona. Y tampoco a nivel individual alguien puede justificar sus actos contrarios a los derechos humanos diciendo que en algún artículo se apoya. La protección llega hasta el último nivel. Cada persona. De este modo el artículo no deja resquicios. Cubre todas las posibilidades. Estados, colectivos e individuos. Nadie queda fuera de este aviso. Tercera parte. Para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Aquí está el corazón del artículo. Nos dice de forma muy clara que nadie puede actuar en contra de los derechos y libertades que aparecen en la declaración. Fíjate en la fuerza de las palabras. Emprender y desarrollar actividades. Significa que no puedes iniciar proyectos, movimientos o iniciativas que vayan en contra de los derechos humanos. Realizar actos
Tampoco puedes de forma individual hacer acciones que busquen anular esos derechos. Supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. No importa cuál sea el derecho, grande o pequeño, importante o aparentemente secundario. Todos los derechos cuentan y ninguno puede ser eliminado. El mensaje es rotundo. Nadie tiene permiso para organizarse, ni a nivel oficial, ni en grupo, ni de forma individual, con el objetivo de acabar con los derechos humanos. Aunque el artículo 30 es corto, es como una llave que cierra todo el conjunto de la declaración. Los 29 artículos anteriores reconocen y desarrollan derechos y libertades. El artículo 30 aparece al final para dejar claro que ninguno de esos derechos puede interpretarse de forma torcida para destruir otros. Es un aviso contra la manipulación, porque hay que pensar que los textos legales o declarativos siempre dejan margen a interpretaciones. Y en la historia, muchas veces los poderosos han intentado retorcer las leyes para usarlas a su favor. Aquí, la declaración se protege a sí misma. Dice: no puedes usar mis palabras para justificar que alguien pierda sus derechos. Una explicación sencilla con ejemplos. Para entenderlo mejor, imagina situaciones hipotéticas. Caso 1, un gobierno. Un Estado dice: como todos tienen derecho a asociarse, permitimos asociaciones que buscan eliminar la libertad de prensa. Según el artículo 30, eso es ilegal, porque no puedes usar el derecho de asociación para destruir otro derecho, en este caso, la libertad de expresión. Caso 2, un grupo. Un colectivo dice: tenemos derecho a reunirnos y, en nuestra reunión, decidimos que ciertas personas no deberían tener derecho a la educación. El artículo 30 responde: no podéis usar la reunión como excusa para suprimir derechos de otros. Caso 3, una persona. Alguien afirma: yo como individuo tengo libertad de opinión, y mi opinión es que hay grupos que no merecen derechos. El artículo 30 aclara: esa opinión no se puede convertir en actos que supriman derechos. En resumen, este artículo cierra todas las puertas a interpretaciones peligrosas. ¿Por qué es importante este artículo? Podría parecer un artículo secundario porque no reconoce un derecho concreto como los demás, pero en realidad es fundamental. Sin él, habría un agujero legal. Alguien podría decir que ejerce un derecho para anular otro. Con el artículo 30, eso queda prohibido. Es una llamada de que los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables. Ninguno está por encima de los demás, y nadie puede justificar que uno sirva para eliminar otro. El artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos actúa como un candado de seguridad. Nos dice que ningún Estado, ningún grupo y ninguna persona puede usar la propia declaración como excusa para limitar o eliminar los derechos que en ella aparecen. Es un artículo breve, pero esencial, porque garantiza que todo lo proclamado en la declaración se respete sin trampas ni atajos. Y hasta aquí la explicación del artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como has visto, es un artículo muy claro. Nadie puede usar la declaración para justificar la supresión de los derechos que ella misma reconoce. Es el cierre perfecto de todo el texto, porque asegura que lo que se proclama se mantenga intacto frente a manipulaciones. Recuerda que esta es nuestra interpretación del artículo, pensada para hacerlo entendible y cercano. Para un análisis más profundo y riguroso, lo mejor es acudir siempre a manuales y textos oficiales. Si este video te ha servido para comprenderlo, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo, para que más personas puedan aprender de forma sencilla sobre derechos humanos. Nos vemos en el próximo video de Derecho Más Fácil.